El tema de esta predicación, madurez, un camino en ascenso y no es opción, hermanos. Es el tema. Madurez, un camino en ascenso y no es opción. El contexto de este pasaje que hemos leído habla de los dones espirituales, pero también habla acerca del crecimiento y de la madurez del cristiano. Los cristianos corintios en aquel tiempo tenían mucho conocimiento de Dios, pero tenían un problema: no maduraban. Y Dios, a través del apóstol Pablo, escribe esta carta para corregir esa área en la vida de los cristianos corintios. Y esta tarde Dios quiere hablarnos, aunque el culto es de varones, pero la predicación es para toda la iglesia, a que entendamos que desde el momento que llegamos a Cristo somos llamados a madurar en el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren madurar? En el siglo XXI vivimos un tiempo difícil y complejo en el cual existe algo que se llama relativismo. Y el relativismo nos habla de un pensamiento o una idea de que las conductas de los hombres están procesadas por los sentimientos, por las emociones. Y eso ha llegado a las iglesias y ha diluido de tal manera que ahora tenemos cristianos con muchas emociones y no crecen y no maduran. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros los varones, porque Dios nos dio la bendición de ser la cabeza en el hogar, y Dios nos llama a que seamos hombres maduros. Y en el tiempo del apóstol Pablo, Dios escribió esta palabra para que los cristianos maduraran y que aprendieran a caminar por fe en el Señor. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros para que maduremos también en el Señor y que podamos caminar con ese mensaje en nuestros corazones. Y eso es muy importante de parte de Dios. Amén. Que seamos un pueblo el cual camine con madurez en el Señor. Amén. El texto que leímos comienza de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, dice el texto. Es decir, el texto nos habla de que no es malo ser niño, ¿verdad que no? El asunto es de que pasen los años y que el hombre llegue a tener 30, 40, 50, 60 años y que ahora esa persona adulta siga teniendo un comportamiento de niño. Vivimos nosotros los cristianos por las enseñanzas de Jesús. La vida cristiana, hermanos, es un estilo de vida que tenemos que reflejar constantemente lo que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra. Vamos a ir a un pasaje de Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Jesús nos enseña que los cristianos somos llamados a poner su mensaje y su voluntad por encima de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes habló? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué, hermanos? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La palabra niéguese que encontramos ahí, hermanos, nos habla que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos no pueden estar por encima de la voluntad de Jesús, sino que debe de ser Jesús y luego nuestros pensamientos y luego nuestras emociones. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que seguirlo considerando que tenemos que vivir dentro de su voluntad. Esta tarde Dios quiere ministrarnos esa parte a nosotros, que somos llamados a madurar. Un texto más para cerrar la introducción, Mateo 28, 20. Las emociones son un rasgo distintivo de la inmadurez
de un cristiano, hermanos. Las emociones son un rasgo característico de la inmadurez de los cristianos. El texto que encontramos aquí es un pasaje al final, cuando Jesús, previamente, antes de ascender, habla estas palabras: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Me ayuda a leer? Mire, hermanos, a veces llegamos a la iglesia y nos encontramos con ciertos hermanos, o a veces ciertos comentarios: es que yo no sentí a Dios, hermano. Es que hoy yo no sentí que Dios estuviera en el culto. Tenemos que aprender que sintamos o no sintamos, Dios está con nosotros. Amén. Este pasaje nos habla que todos los días, sin importar que sintamos o no sintamos la presencia de Dios, Dios está con nosotros. Amén. Y una persona o un cristiano maduro sabe que aunque no sienta, Dios está con nosotros. Y todos los días implican días difíciles y días los cuales son alegres. Jesús prometió, y esa promesa tiene que ser algo importante en nuestras vidas. Génesis capítulo 22, versículo 1. Un cristiano inmaduro es propenso a deprimirse, a sentirse mal, y muchas veces un cristiano así llega a frustrarse, a desanimarse y a alejarse de Dios y de la iglesia. Porque muchas veces se sentirán defraudados porque no lograron encontrar lo que quizás ellos pensaron encontrar. En el tema del perdón, a veces cuando preguntamos o escuchamos comentarios de que es que, pastor, no me nace perdonar, es que me ofendió y no me nace. Y aquí se malinterpreta el tema del perdón. Los hijos de Dios somos llamados a perdonar hasta 70 veces 7 las ofensas de nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no es cuestión de sentimiento, es cuestión de obediencia. A veces he escuchado hermanos que dicen: pastores, que si no siento, entonces sería hipócrita al perdonar lo que no siento. Y tenemos un pasaje que nos habla de Abraham. Cuando Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo Isaac, pregunta: ¿usted cree que él sintió? ¿Usted cree que él tuvo el deseo de sacrificar a su hijo? No. ¿Usted cree que fue hipócrita Abraham cuando obedeció a Dios? ¿Usted cree que fue Abraham hipócrita cuando dijo: bueno, voy a hacerle caso a Dios? La respuesta es no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se confunde la hipocresía con la obediencia. En ese momento, mira el texto, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Usted qué cree que sintió en ese momento Abraham? Se pudo haber sentido triste, porque siempre las cosas que Dios nos pide, hermano, no es para cuestionarlas, es para obedecerlas. Un cristiano maduro es aquel que sabe que la palabra de Dios no se cuestiona, se obedece. Yo me encontraba en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres que Dios le llamó a servirles. Y a ninguno de ellos Dios les preguntó su opinión. Cuando Dios le dijo a Moisés: constrúyeme el tabernáculo, no le preguntó si tenía ganas de hacerlo o cómo serían las dimensiones. Obedeció al pie de la letra, hermanos. Mi oración como pastor es de que en esta iglesia sea una iglesia madura. Que con el paso de los años, los que aquí nos congregamos, seamos hombres y mujeres que seamos obedientes a la palabra de Dios. Que no nos dejemos mover por las emociones, sino que sea la obediencia a Dios y su palabra la que nos rija en todo momento, hermanos.
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? ¿Cuestionó a Dios? No. Un cristiano inmaduro siempre cuestiona las cosas de Dios. Es que me parece que Dios es muy severo. Dios no debe de ser así. Y a veces pensamos que somos más misericordiosos que Dios o más inteligentes cuando queremos cambiar la palabra de Dios. Esta tarde Dios nos habla a nosotros a que crezcamos, de que consideremos esa palabra en nuestras vidas. Génesis capítulo 6, versículo 13, un pasaje más. Antes de que lo leamos, Génesis 6, 13, volviendo un poco más al tema de los corintios, Pablo escribía y decía que él fue pasando por un proceso. Primero llegó y comenzó a ser niño, pero luego dice que habló como niño, pensó como niño y juzgó como niño. Una de las características de un niño, hermanos, es de que un niño es muy voluble, cambia constantemente de emociones. Un niño también es muy imperativo, hermanos. Usted los ha visto en la casa. Están con mamá y de repente, mamá, quiero de comer una cosa, y a los 5 minutos cambia. Y constantemente está cambiando, es muy inestable en sus emociones. Pero Pablo dice que tenemos que ir creciendo y tenemos que ir dejando esa postura impulsiva, voluble e inestable. Encontramos en Génesis capítulo 6, le decía, acerca de uno de los hombres de Dios, el cual fue Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y mire lo que le dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. No le pidió su opinión a Noé Dios, como tampoco lo va a hacer con usted, ni tampoco conmigo. Ya Dios estableció cómo deben de ser la vida de un cristiano. Ya Dios estableció cómo debe de ser el matrimonio para los hijos de Dios. Ya Dios estableció cómo debe de ser la educación de los hijos de los cristianos. ¿Y sabe qué, hermano? No va a cambiar aunque tú no estés de acuerdo. Será de la manera que Dios estableció, porque esa es su voluntad. Y un cristiano maduro, ¿sabe qué hace, hermanos? Obedece. Obedece. Hazte un arca. Cuando nosotros estamos haciendo a un lado la palabra de Dios que Dios nos está ministrando, también estamos haciendo a un lado a Dios de nuestras vidas, hermano. ¿Escuchó eso? Cuando nosotros hacemos a un lado el consejo de Dios que nos está ministrando, también estamos quitando a Dios de nuestras vidas. Y eso, hermanos, no le agrada a Dios. El versículo 15 comienza a darle las medidas, porque Dios es específico. Dios es puntual con cada uno de nosotros y Él nos dice en qué áreas tenemos que cambiar y mejorar para su gloria. En el caso de Noé fue un arca. En el caso de usted puede ser no ser rencoroso, ser perdonador, ser manso, ser humilde, no ser orgulloso. Y Dios constantemente nos habla en las áreas que quiere que cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? Estando en la iglesia o en la misma casa, cuando abrimos y leemos la Biblia, siempre Dios nos habla y nos señala el lugar donde tenemos que cambiar. Y Dios quiere que seamos como Noé y seamos obedientes al mensaje que Él nos da. Ahora sí, con eso en mente, vamos a ir al pasaje y vamos a regresar una vez más a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, para concluir el texto. Nos habla del crecimiento, que Dios anhela que sus hijos
tengan, que crezcan y maduren. Dios está interesado que los hijos de Dios maduremos, hermano. Si no lo sabía, hoy Dios nos lo dice. Dios quiere que crezcamos y maduremos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué, hermanos? ¿Sí logra ver el texto? Es decir, pasa un proceso, y cuando pasa el tiempo en el Señor, Dios quiere que seamos hombres y mujeres maduros. ¿Cuántos quieren madurar? Es decir, es válido que por un tiempo seamos como los niños, volubles, inestables, impulsivos. Pero con el paso del tiempo Dios quiere que seamos hombres que vayamos madurando. Y vamos a ver algunas características de la madurez de un hombre y una mujer que con el paso del tiempo tiene que ir reflejando su vida. Santiago 1:21. Características de la madurez en la vida del creyente. Ya dijimos que ya Dios estableció cómo debe de ser un matrimonio, porque Él estableció el matrimonio. Ya Dios estableció cómo debe de ser la vida de la iglesia o de nosotros donde nos congregamos. Ya Dios estableció cómo debe de ser el comportamiento donde trabajamos nosotros. Dice Santiago 1:21, ¿ya lo tiene? Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Un cristiano maduro recibe la palabra, ¿cómo, hermanos? Con mansedumbre. No la cuestiona. Alguien maduro toma las cosas de Dios de una manera, Señor, es para mí. Quizás no me gusta, pero es tu voluntad, la voy a recibir. Dios no quiere que seamos maliciosos, dice el texto, sino que recibamos la palabra con mansedumbre. Esto nos lleva a ver, hermanos, que si nuestra vida no refleja esto, Dios quiere que comencemos a crecer, la cual puede salvar, dice el texto, vuestras almas. ¿Sabe que si no maduremos en el Señor, podemos pasar toda nuestra vida y no dejamos de ser niños? Usted y yo conocemos, voy a poner este ejemplo con todo el respeto, pero usted ha visto a Chabelo. Quizás muchos de ustedes, o todos, desde que fuimos niños, por tele lo hemos visto, ¿cierto? Tiene más de 70 años el Señor. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien siendo como niño? No. Exactamente pasa lo mismo en la parte espiritual, hermanos. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay una parte, hermanos, con los cristianos maduros. Escuchas y haces. O escuchamos y hacemos. Dice el texto, sed hacedores de la palabra. Es decir, vamos a recibir el conocimiento de Dios, pero también hay que ponerlo en práctica, hermanos. Ahora, fíjese lo que dice al final del texto. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El cristiano que escucha de Dios y no lo vive, se está autoengañando. Si usted escucha de Dios un mensaje para su vida y usted no lo hace, usted se está autoengañando porque sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Sabe que sería muy triste que sus hijos se dieran cuenta de usted? Que usted no vive lo que escucha. Sería muy triste para el pastor de este lado que no viva lo que predique. Pero usted en su casa, su deber es vivir lo que escucha de Dios. Porque sus hijos lo están observando. Sus hijos lo están viendo. Y quizás no le dicen nada. Pero en el fondo sabe que usted se está engañando. Porque su deber es vivir lo que escucha de Dios. ¿Cuántos queremos en el Señor madurar, hermanos? 23.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y aquí Santiago hace referencia a una alegoría, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Le ha pasado esto, que usted se levanta por la mañana y se está arreglando para irse a trabajar y se ve en el espejo y de repente dice, ay, ya tengo más arrugas, tengo más canas? Y en el momento se preocupa porque dice, ya se vio su rostro. Y quizás piensa y dice, voy a cambiar un poco para corregir mis hábitos. Pero pasan las horas del día y se le olvidó lo que vio en el espejo. ¿Y sabe que así pasa en el templo? Venimos, escuchamos, Dios nos habla y decimos, sí, Dios, voy a cambiar esa parte. Salimos de aquí y afuera, hermanos, tristemente, viviendo igual o peor que antes. Si usted viene a la casa de Dios y usted quiere madurar, hermanos, viva lo que Dios le habla a su vida. Porque si no se está engañando. Si no, usted se está engañando, está en un lugar donde sabe que Dios le está ministrando, pero usted no lo está poniendo por obra, hermanos. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? ¿Cuántos quieren ser felices? Hay que vivir lo que escuchamos. Si usted quiere ser feliz, maduramente un cristiano, viva lo que escucha de Dios. Vivamos lo que escuchamos de Dios. Y podemos abordar el tema del perdón, ya lo dijimos. Las relaciones con tu prójimo. Podemos hablar de la mansedumbre, de la paz. Podemos hablar de la convivencia en todos los lugares. Dice el texto, este será bienaventurado, aquel que no se le olvida que tiene que poner por obra la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano, que Dios quiere que crezcamos en el Señor? Amén. En esta iglesia donde usted se congrega, por la gracia de Dios, nos tiene aquí pastoreando, con un propósito, además de que usted sea salvo. Dios tiene aquí al pastor para enseñar a la iglesia a que usted madure. Que todos maduremos. Efesios 4:11. Muchas veces cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, los que escuchan la palabra a veces ven al pastor como que tiene algo. No, hermanos, yo no tengo nada contra ninguno de ustedes, yo los amo en el Señor. Y mi deber como pastor es pastorearlos para que ustedes maduren. Dice Efesios 4:11, y Él mismo, Jesús, constituyó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el pastorado es algo que Dios nos dio en Cristo Jesús en esta tierra, pero tiene un propósito en la iglesia. Texto 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el deber del ministro es predicar para que la iglesia se edifique. ¿Sí logra verlo? Número 2, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué, hermanos? Es decir, la predicación va en la dirección a que seamos uno en Cristo Jesús. Cuando usted entra de esa puerta para acá, usted dejó de ser Pérez, González, etc. Todos somos una familia en Cristo Jesús. Y en la familia tenemos que amarnos y que respetarnos por encima de nuestras diferencias. Amén. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, crecer, madurar en el Señor. Versículo 14. Y aquí está otra razón por la cual tiene que madurar la iglesia. Para que ya no seamos ¿qué? Fluctuantes,
Sería muy triste que después de cierto tiempo sigamos siendo las mismas personas inestables. Si Dios lo trajo aquí, hermanos, crezca en el Señor en este lugar. Crezcamos todos hasta que Dios nos lleve a su presencia. Sería muy hermoso ver a los hermanos participando, sirviendo todos con lo que Dios dio en nuestras vidas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, emociones. Alguien inmaduro va llevado de aquí para allá. Alguien maduro sabe en quién ha creído y sabe lo que tiene que hacer, hermanos. Y nadie lo mueve. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero compartirle algo, hermanos. Y esto es muy importante. Si usted es maduro lo va a entender. Nunca tome una decisión si no tiene la paz de Cristo en su vida. Si no tiene la paz de Cristo, no tome una decisión. Y podemos hablar de trabajo, con los hijos, con el noviazgo, con el casarte, etc. Si no tienes la paz de Cristo, no te muevas, porque te puedes equivocar. Y te puede pasar lo que le pasó a Abraham con Sara, que involucraron a Agar, y luego fue un desastre la familia. La paz de Dios es un indicador de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Juan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Y aquí vamos a ver a uno de los hombres más, de los seguidores de Jesús, que fueron muy inestables y que muchos se reflejan en él. Y fue la vida de Tomás. Juan 20, 19, ¿ya lo tiene? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué, hermanos? Paz a vosotros. Tenían temores, estaban siendo perseguidos, y Jesús irrumpió y le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, si logra ver ahí los sentidos, primero ver y luego ¿qué? Tocar. En lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que mucha gente ha llegado a decir con sus vidas, si no veo un milagro de Dios en mí, no me muevo? Hay mucha gente así en las iglesias, que esperan que un milagro sea el que les confirme o les afirme de que Dios está con ellos. Y ahí están esperando hasta que Dios les confirme. Y Tomás es uno de ellos. Si no, no creeré, dice el texto. 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó pues estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué, hermanos? Paz a vosotros. Una vez más, alguien maduro, cristiano, la paz de Dios es una confirmación de que estamos en la voluntad de Dios. Si no tenemos paz, no nos movemos. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué, hermanos? Tomás era alguien inmaduro, hermanos.
Quería tocar, ver y sentir para poder caminar con Cristo. Hay muchos así. Quieren sentir, quieren tocar para seguir adelante. Los hijos de Dios caminamos por fe y no por vista. Confiamos en sus promesas y no dejamos movernos por los sentimientos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué, hermanos? ¿Sabe que creer a Dios sin haberle visto como ellos nos da felicidad? Dice el texto. En el mundo se dice así: ver para creer. ¿Escuchado? Los hijos de Dios creemos y luego vemos. Y aunque no recibamos, creemos en Dios. Y aunque Dios no nos escuche, seguimos con Dios. Porque al final Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Esta tarde la palabra es para los varones. Dios nos está hablando, hermanos. Porque Dios depositó en nosotros familias, vidas que entregaremos cuentas delante de Dios. Y esta palabra va a demandarla a Dios a ti primero, varón. Porque Dios sabe que somos llamados a madurar y a crecer en el Señor. Un signo de madurez es de que caminamos con Dios, recibamos o no recibamos. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 8. No podemos abordar todavía el pasaje de Corintios, pero es importante esta parte, hermanos. Hebreos 11, versículo 8. Y aquí encontramos una vez más a uno de los hombres de fe en el Antiguo Testamento, que fue Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió. ¿Me ayuda a leer? ¿Usted haría eso, hermano? ¿Haría eso? Nuestra fe, nuestra madurez nos llevaría a hacer eso que hizo Abraham. Es decir, ¿sabes qué, Sara? Vamos a seguir a Dios. ¿Y para dónde, Abraham? No lo sé, pero Dios quiere que le sigamos. ¿Usted qué le diría, hermana, a su esposo? Porque esto prueba la fe. Él obedeció. Los que estamos maduros, hermanos, obedecemos. Porque estamos confiando que si Dios nos lleva a un lugar es porque Él sabe que va a ser mejor para nosotros ese lugar. Y esta tarde Dios nos desafía. Si Dios nos está pidiendo a movernos a ciertas cosas, confiemos de que Él sabe lo que hace con nuestras vidas. Confiemos de que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. A veces Dios nos pide tiempo, pero no es tiempo para Dios, es tiempo para nosotros, para que escuchemos su palabra y maduremos en el Señor.